Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este viernes 19 de diciembre, cada vez más cercanos, queridos amigos, a la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama. Y que se encarna, incarnis, en nuestra carne. Yande shagua lleva, yande ya esa cuajanguaisa, ya esa cuajanguaisa la ñande, la icatujave y la ya, pues de la fe de salvación. Gracias a que Él se ha encarnado y nos muestra el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy leemos el libro de los Jueces, capítulo 13, del 2 al 7 y luego del 24 al 25. Había un hombre de Sorá, del clan de Dan, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pesará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. A pesar continúa. Interesante forma. Comenzamos, queridos amigos, con esta mujer que era estéril. Esterilidad, va ere la estéril como agua, porque aquí en esta narración, queridos amigos, el autor sagrado nos quiere decir que el que dirige la historia es Dios. Y me oigo en un libro histórico, dentro de la división de la Biblia, libro histórico, libro de los Jueces, de nuestra propia historia. Y dentro de esta historia de nuestra esterilidad, porque la esterilidad no es simplemente la mujer de por sí, queridos amigos, quiere decir humanidad, la Ahavá, la Eva, la mujer. Entonces significa nuestra propia vida, nuestra propia humanidad. Estamos estériles. Daya producido ruina por la construcción del reino de Dios. Como tendría que ser, queridos amigos, para construir el reino de Dios de acuerdo a sus valores y sus principios. Pero es aquí donde Dios interviene. El ángel significa enviado. Angelos quiere decir el Dios mismo que actúa, que viene, pero para darnos una misión. Esta es la misión, Ina. Vas a concebir y dar a luz un hijo. Queridos amigos, dar a luz un hijo quiere decir que ya solo Ina, ñandea frutos. Y después continúa, ¿por qué? Porque tiene una misión este hijo, tiene una misión. Este niño estará consagrado, pero ¿para qué, queridos amigos? Comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Los filisteos son los enemigos de Israel. Mañana ya es sana. Ese enemigo que no nos deja crecer, no nos deja vivir en comunidad, no nos deja actuar como tenemos que hacerlo, queridos amigos, a favor de nuestra comunidad. Así es que ya llevé que venían de Yarabe, ya llepitazo que venían de Yara, o yerure haisha ñande, pero upeañande mante yeyapota. Y tenemos una misión, así como justamente el ángel le dice a esta mujer, que su hijo tendrá una misión de salvar a Israel de sus enemigos. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.